La artillería del Ejército del Perú, a la espera de actualización. Entre 2011 y 2016, Perú adquirió sistemas de lanzamiento de cohetes y antitanque, sin embargo, el ajuste presupuestario detuvo las compras. El brazo de artillería del Ejército del Perú celebra su aniversario cada 2 de mayo, en homenaje al combate que en ese día de 1866 las baterías emplazadas en el Callao y la fortaleza del Real Felipe se enfrentaron a una escuadra de naves de la Armada de España. El último cruce de armas entre la corona española y el Perú independiente. Si bien, en 2022 se ha celebrado el 156 aniversario del arma de artillería en el Perú, su uso en el país andino se remonta hasta antes de la campaña de independencia, formalizada en 1821 pero sellada en la batalla de Ayacucho, en 1824. El patrono de la artillería peruana es el coronel, exdiputado y exsenador José Joaquín Inclán González Vigil, 1818 a 1880. Artillero desde 1866, cuando participó en el combate de 2 de mayo de ese mismo año. Tras reincorporarse al servicio militar, en 1879, pierde la vida en la batalla de Arica. En junio de 1880 a los 62 años como comandante de las baterías del Fuerte Este del emplazamiento defensivo. Tras la guerra con Chile y la crisis económica subsecuente, los altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú se apoyaron gradualmente en la tecnología como un factor preponderante para disuadir a potenciales enemigos. La Marina se orientó a submarinos. Temprano en el siglo XX, la Fuerza Aérea ya tenía bombarderos italianos antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1906 y 1913, el ejército adquiere obuses Schneider a Francia. Sin embargo, los suministros se interrumpen por 20 años por la falta de pagos. Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, Argentina, Brasil y Chile realizaron compras militares muy importantes. En los años 20, el ejército del Perú adquiere obuses Bofors y es recién a finales de 1933 que el ejército del Perú reanuda las compras a Francia, adquiriendo unos 80 obuses Schneider y morteros Brandt. Unas 90 unidades de estos morteros sobreviven a la fecha. Entre piezas de 81 mm y 120 mm, junto a morteros de 107 mm y 120 mm adquiridos posteriormente a Estados Unidos y España, respectivamente. La tecnología hace la diferencia en el ejército hacia 1941, en la guerra con Ecuador, cuando el Instituto Armado Peruano utilizó sus 24 tanques LTP, Leki Tank Peruansky, manufacturados por la empresa checa CKD en sus operaciones de combate. Es entre los años 1960 y 1980 que las Fuerzas Armadas del Perú adquirieron sistemas de armas que las colocaron a la vanguardia tecnológica en la región, aunque en esos mismos años se plantaron las semillas de lo que posteriormente se convertiría en una desastrosa crisis económica y en sendos movimientos terroristas que asomaron en 1980 y recién serían derrotados militarmente en la década siguiente, cuando también se derrota la crisis económica y el Perú retorna a la senda del crecimiento socioeconómico. Lamentablemente, la mencionada crisis no permitió continuar las inversiones en equipamiento para preservar la actualidad de las Fuerzas Armadas y hoy, buena parte de su material, en particular aquel del ejército, data de la década de 1970. Con las cuentas fiscales en franca mejora, los sucesivos gobiernos que administraron el Estado a partir del año 2001 no mantuvieron un ritmo constante de inversiones que permitiera reemplazar equipos militares antiguos. En cuanto a actualización, un proyecto del Servicio de Material de Guerra del Ejército para modificar obuses remolcados fue conocido a mediados de 2018. Se trata de la optimización de los D-30 de 122 mm, obuses que fueron adquiridos a la Unión Soviética en 1973, pero que aún se consideran un arma de gran efectividad. Los D-30 del ejército, con unos 3.290 kilogramos de peso, integran de fábrica un sistema mecánico de elevación para poner en batería y replegar el arma. El Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología del Ejército, CICTE, planeó la integración de un sistema hidráulico que reduce tiempos de despliegue y repliegue del obús, reduce el número de sirvientes y aumenta su seguridad e incrementa la vida útil del arma, sin alterar las tablas de tiro, sistema de puntería y parámetros de frenado y recuperación. Información no oficial recabada por Infodefensa indica que los obuses D-30 de la Marina
Si integran sistema hidráulico. El obús remolcado D30 también es objeto de un proyecto conjunto entre FAME SAC y Diseños Casanave Corporation SAC, que busca integrarlo en el chasis del cazatanques AMX-13 para obtener un obús autopropulsado de 122 mm. Otro proyecto interesante fue revelado en la Feria SITDEF 2019, una iniciativa local del Servicio de Material de Guerra del Ejército que integra el módulo giratorio de lanzamiento del BM-21 con 40 bocas de 122 mm en un camión Mande. Tracción 6x6. Se han realizado pruebas de tiro para validar el sistema de armas resultante. Cabe indicar que el requerimiento original en la compra de los MLRS tipo 90B llamaba a la compra de 40 lanzadores y habiéndose adquirido únicamente 27 unidades, este proyecto se orientaba a cubrir la diferencia, con posibilidades incluso de incrementar el inventario. En cuanto a armamento antitanque, además de una gran cantidad de unidades del RPG-7, utilizados con resonado éxito en el conflicto del CENEPA, el ejército dispone de 1.200 lanzadores de misiles Spike y Cornet en 10 compañías antitanque, junto a 1.700 unidades del Panzerfaust 3T con 181 lanzadores y 660 unidades del Alcotan 100 con 74 lanzadores. Finalmente, indicar que el ejército está realizando sus primeros pasos para la integración de drones en operaciones de reconocimiento aéreo para unidades de artillería y para utilizarles como unidades de soporte de tiro. Falta el desarrollo de programas de investigación y desarrollo para la incorporación de drones de combate y drones merodeadores, kamikaze, que han demostrado gran efectividad en el teatro de operaciones moderno. Asimismo, la renovación de las piezas de artillería remolcadas y autopropulsadas es un requerimiento crítico para actualizar el equipamiento del Ejército del Perú. Dado la actualidad del Ejército del Perú, se espera que el próximo año se pueda iniciar diferentes proyectos de renovación de materiales, teniendo en cuenta los fondos asignados. Cabe indicar que ya se han anunciado diferentes adquisiciones, de las cuales tendremos más novedades el 2023.